Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a dar a conocer lo que es la agenda preparada para esta reunión. Tenemos la bienvenida, la invocación, el desarrollo de la temática, las recomendaciones y la bibliografía que se utilizó para trabajar este tema. Muy bien. Entonces ya a los que no estaban al inicio, sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta reunión. Vamos a pedirle entonces a una compañera o al compañero minor, que es el único hombre, hoy le vamos a dar el privilegio a él para que nos realice la invocación, para pedirle a nuestro ser superior que nos dirija en lo que vamos a trabajar en este momento. Así que, profesor minor, le dejamos a usted el tiempo. Sí, licenciada, nuevamente reitero el saludo. Buenas tardes también a los compañeros que están, compañeras regularmente que están presentes en esta reunión. Lo primero, antes de empezar una actividad, es agradecer a Dios, y yo creo que cada quien tiene sus creencias, dependiendo de la religión que cada quien profesa. Yo empiezo de esta manera. Señor Jesús, estamos ante tu presencia, Señor, primero para agradecerle por la vida. Gracias por todo lo que nos has dado este día. Gracias por los sagrados alimentos. También te agradecemos por el funcionamiento de todo nuestro organismo, por esos pulmones que nos permiten respirar aire puro, por esa vista que nos permite apreciar la naturaleza, y también por esos buenos oídos que nos van a llevar a entender toda esa información que se va a compartir el día de hoy. Te agradecemos también, Señor, por nuestra salud. También te pedimos por toda nuestra familia, lo que es papá, lo que es mamá, lo que son los hijos, que usted los pueda proteger, Señor, y te pedimos el día de hoy entendimiento del que la licenciada va a compartir, esperando que esto sea beneficio para todo, Señor, y que podamos poder desarrollar ese proceso efectivamente. Te agradecemos de todo corazón, Señor, esperando que usted nos dé la dirección para poder realizar todas esas actividades. Amén. Gracias, licenciada. Amén. Gracias, profesor. Bueno, continuamos entonces con la agenda y tenemos entonces el tema, ¿verdad? Que son las citas y referencias de la APA séptima edición. Ustedes, me imagino que en los cursos que han recibido también han realizado trabajos relacionados con las normas APA, pero para reafirmar ese conocimiento que ustedes tienen, vamos a explicar qué son las normas APA. Bueno, las normas APA son el conjunto de reglas y directrices de redacción propuestas por la Asociación Americana de Psicología APA, desarrolladas con el propósito de normalizar la redacción de todos los escritos de origen académico científico a través de una comunicación efectiva que permita compartir el conocimiento de forma clara, precisa y con honestidad intelectual. Eso lo dice la guía de las normas APA 2020. Muy bien, entonces, las normas que establece la Asociación Americana de Psicología aplican de manera internacional, ¿verdad? Y ellas pues establecen ciertas directrices que nos permiten a nosotros, cuando trabajamos un informe académico, citar las ideas de diferentes autores, siempre que mencionemos, ¿verdad?, la fuente o de dónde obtuvimos esa información. Si no se hace, se cae en un delito que ustedes ya lo conocen, ¿verdad?, que es el plagio y que
ese delito pues es penado por la ley. Entonces, por eso necesitamos cada vez que vamos a hacer un informe, en este caso, el informe que vamos a trabajar de investigación-acción, pues apliquemos de manera correcta estas normas para que no tengamos problemas. De hecho, ya en la universidad pues se cuenta con una aplicación, ¿verdad? Como ahora que estamos en la era de la digital, ¿verdad? Y hay una aplicación, ¿verdad? Que permite verificar si los trabajos son copiados o si realmente están realizados en función de las normas SAP. Entonces, por eso es importante que cuando trabajemos esta parte de nuestro informe, que es la revisión documental o el fundamento teórico, nosotros apliquemos de manera efectiva estas normas. Entonces, a eso se refiere la norma SAPA, ¿verdad? Es el conjunto de reglas que permiten hacer una redacción, ¿verdad? De manera legal, sin caer en el plagio. Muy bien. Aquí, bueno, las normas APA son bastante extensas, pero nosotros solo vamos a aplicarlas de acuerdo a los lineamientos solicitados por la Universidad de San Carlos, específicamente del programa PADEP-D, en las citas, nada más, y en las referencias bibliográficas. No así en otros aspectos que se definen también en estas normas AP. Sin embargo, nosotros solo las vamos a utilizar, que quede bien claro, para las citas de los autores que vamos a referir en nuestro trabajo o en el informe de investigación-acción, sobre todo en el capítulo de la revisión documental, o como comúnmente se le dicen ustedes, en el fundamento teórico, ¿verdad? Muy bien. Existen varios tipos de cita. La cita textual puede ser cita narrativa basada en el autor, cita parentética basada en el texto, cita indirecta, que es una cita parafraseada y que en su momento vamos a explicar. Entonces, estos son los tipos de citas que se establecen en las normas. La cita textual. Esta cita significa la transcripción exacta de la idea de un autor, es decir, que nosotros vamos solo a copiar, ¿verdad? Y a pegar lo que el autor dice. Pero para ello tenemos que utilizar, como lo dije al inicio, las normas establecidas de acuerdo a la 7ª edición. Estas citas se dividen en citas textuales cortas y citas textuales largas, ya que tenemos dos citas. Las citas cortas si tienen menos de 40 palabras y la cita textual larga si tiene más de 40 palabras. Muy bien, ahí tenemos las dos clases de cita textual. Luego tenemos la cita narrativa basada en el autor. ¿Cuál es esa? La cita basada en el autor, la cita narrativa, es un tipo de cita que es conocida como basada en el autor porque al comienzo de la cita vamos a agregar el nombre del autor. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. Ya vamos a dar los ejemplos. Muy bien, esa se llama cita narrativa basada en el autor porque al inicio de la cita colocamos el nombre del autor y el año en que fue emitido el libro. Muy bien. Luego tenemos la cita parentética, que es la cita basada en el texto. Este tipo de cita es conocida como basada en el texto porque al final de la cita vamos a agregar el nombre del autor. En las citas parentéticas, el nombre del autor y el año de publicación aparecen al final de la cita, ambos entre paréntesis. Aquí está bastante claro, vamos a dar los ejemplos en su momento. Y luego tenemos la cita indirecta o cita parafraseada. Esta cita indirecta o cita parafraseada se emplea
cuando un escritor toma una idea de un autor, pero no la escribe exactamente igual, sino adecúa la idea con sus propias palabras. En este caso, no se cita el número de página, ¿sí? Bueno, la cita parafraseada es aquella donde ustedes van a escribir con sus propias palabras lo que el autor indica en determinado libro, solo que siempre van a colocar el nombre del autor, el año, pero sin el número de página. Vamos a ver ahorita entonces los ejemplos. Veamos. La cita narrativa basada en el autor de menos de 40 palabras. Esta cita, cuando es de menos de 40 palabras, se escribe entre comillas. ¿Sí? Eso que quede bien claro, ¿verdad? Cuando es de menos de 40 palabras, esta cita textual va entre comillas. Y escribimos, como es cita narrativa basada en el autor de menos de 40 palabras, como es basada en el autor, al inicio escribimos el nombre del autor. Luego escribimos el año, ¿verdad?, en que fue la publicación. Y luego la cita entre comillas. Y al inicio, al final, escribimos el número de página, punto. Luego el número de la página, P, punto, número de página. Todo entre paréntesis y punto al final. Ahí estamos bastante claros también. Es una cita. Señor Chile, por favor, puede cerrar su micrófono. Muy bien, entonces es una cita de menos de 40 palabras basada en el autor. Luego tenemos la cita parentética basada en el texto. Hay dos maneras de citar, ¿verdad? Basada en el autor o basada en el texto. Cuando es de menos de 40 palabras, ya sabemos que va entre comillas, ¿verdad? Aquí está el ejemplo. Y luego el nombre del autor, el año y la página van al final, entre paréntesis, con coma después del apellido del autor, coma después del año, la P de página, punto, número de página, entre paréntesis, y luego el punto. Entonces se llama parentética porque va entre paréntesis, se escribe al final de la cita. Muy bien. Esas son las citas cortas. La basada en el texto y la basada en el autor, ¿verdad? Se llaman cortas porque son de menos de 40 palabras. Ahora tenemos la cita larga. Aquí no se utilizan comillas para encerrar una cita textual larga. Aquí ya no le colocamos comillas. Vamos a iniciar una cita textual larga en una nueva línea y vamos a emplear sangría en todo el bloque de 1.27 centímetros del margen, del margen izquierdo. Vamos a usar interlineado en toda la cita del bloque. No vamos a agregar espacio adicional ni antes ni después. Ahorita les voy a indicar cómo. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, se usa sangría en la primera línea de cada párrafo subsiguiente de 0.5 pulgadas adicionales. Vamos a citar la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita o cita el autor y el año en la narración antes de la cita, y coloque solo el número de página entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. Y aquí está el ejemplo. Esta cita es una cita larga porque es más de 40 palabras. Es de más de 40 palabras. Es basada en el autor porque vamos a escribir el nombre del autor al inicio, el año y luego vamos a colocar afirma que. La cita debe ir con sangría de 1.27 centímetros, ¿verdad? Y vamos a colocar aquí la cita, vamos a copiar y pegar la cita textual y al final le colocamos entre paréntesis la P de página, el punto y el número de página, paréntesis, punto. Esas son las citas largas de más de 40 palabras basadas en el autor. Y luego tenemos la cita basada en el texto.
que se llama cita parentética, de más de 40 palabras. Es al igual, dejamos una sangría aquí de 1.27 centímetros, luego colocamos al final de la cita, colocamos el nombre del autor, el año, la P que significa página y el número de página, y ahí ya estamos citando de manera correcta lo que es esa cita parentética de más de 40 palabras. Entonces, tenemos dos tipos de citar, ¿verdad? Podemos citar de manera narrativa basada en el autor o una cita parentética basada en el texto. Vamos a regresar. Cita narrativa basada en el autor, donde al inicio escribimos el nombre del autor, el año y al final el número de página. Cita narrativa, perdón, cita parentética basada en el texto de más de 40 palabras, donde todos los datos del autor, el año y el número de página van al final, ¿verdad? Todos los datos entre paréntesis. Muy bien. Luego tenemos la cita parafraseada. Esta cita indirecta o cita parafraseada se emplea cuando un escritor toma una idea de un autor. Esto lo copiamos de Turpo 2013. Entonces, esta cita parafraseada aquí no lleva sangría, solo se escribe lo que nosotros entendemos de lo que el autor dijo en determinado libro y colocamos los datos al final, ¿verdad? El apellido y el año, pero sin el número de página. Solo colocamos el nombre del autor, el año, entre paréntesis, punto, y luego no le colocamos número de página. Esto es la cita parafraseada. Nota importante. En caso que alguna cita que ustedes tomen de algún libro, y si el libro no tiene fecha, se debe colocar la abreviatura SF, que significa sin fecha. Aquí está el ejemplo. Ejemplo, Turpo, SF, que quiere decir sin fecha. Si se tiene la idea de la fecha aproximada de la publicación del documento o del libro, se coloca el término de latín circa, que abreviado así es C, punto, punto, que significa alrededor o cerca de, cuando tenemos una aproximación de la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Turpo C, 1980, o sea, significa alrededor de o cerca de. Eso es algo bien importante que ustedes deben de tomar en cuenta, porque a veces nos vamos a encontrar con libros que no tienen fecha, ¿verdad? Entonces ponemos SF. Algo muy importante también, en el caso de que el trabajo se rubrique como anónimo, la entrada comienza con la palabra anónimo, como si fuera el nombre del autor. Ejemplo, anónimo 2015, y luego empezamos a escribir la cita del autor, ¿verdad? En el caso de que no haya autor, el título se mueve hacia la posición del autor, después se escribe la fecha y la fuente. Ejemplo, Enseñanza de la Comprensión Lectora 2017, Ministerio de Educación. Eso es si no tuviera autor. Pero aquí les solicitamos a los estudiantes que todos los libros que consulten tengan un autor para que tengan el respaldo, ¿verdad? Si no tienen autor, a veces no son tan confiables. Entonces, les sugiero que cada libro que ustedes consulten tenga, por favor, el autor correspondiente. Muy bien. Cuando hay citación de dos o más autores, porque hay libros que a veces tienen más de un autor, ¿verdad? Por ejemplo, de un autor, aquí está el ejemplo, cita narrativa Turpo 2013, cita entre paréntesis, tenemos al final citado entre paréntesis. Cuando es de dos autores, cita narrativa, por ejemplo, Turpo y García 2003, cita entre paréntesis, Turpo y García 2003. Pero cuando es de más de dos autores, entonces colocamos la palabra et al, punto y punto, que quiere decir
punto y coma, que quiere decir o que significa y autores y colaboradores. Por ejemplo, si el libro que vamos a consultar fuera de López y hubieran otros 3 autores más, entonces solo colocamos la palabra et al, que significa otros o significa colaboradores. Eso es si consultamos libros que tengan más de 2 autores. Muy bien. Entonces, cuando es una citación corporativa, porque hay libros que, como los módulos que ustedes utilizan, o como el CNB, por ejemplo, ellos no tienen un autor individual, sino tienen un autor corporativo, o sea que es una institución la que ha creado o ha elaborado determinado libro. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? En la primera citación vamos a colocar, la primera citación del libro vamos a colocar Ministerio de Educación, entre corchetes Mineduc 2022, si citamos el CNB, por ejemplo. Ya las citaciones posteriores, entonces le colocamos solo las siglas, Mineduc 2020, entre paréntesis, pero la primera vez vamos a citar, si le queremos agregar el nombre de la corporación y las siglas, lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? De esta manera, escribimos el nombre del autor, que es el Ministerio de Educación, Mineduc entre corchetes 2022. Y ya, porque a veces lo podemos citar el CNB 2 veces o 3 veces. Las siguientes veces ya no le colocamos Ministerio de Educación, sino solo Mineduc 2022 sería en este caso. Pero también puede trabajarse sin abreviaturas o siglas. Por ejemplo, Ministerio de Educación 2022. Igual aquí es una cita narrativa, ¿verdad? Digamos, podemos escribir Dirección General de Gestión de Calidad Educativa, DGCAE 2022. Y ya en la segunda cita, las citas posteriores que hagamos, ya solo colocamos DGCADE 2022. Y aquí también ya no colocamos, podemos colocar solo Dirección General de Gestión de Calidad Educativa o solo DGCADE también. Muy bien. Entonces, esto es cuando no hay un autor individual, sino que el autor del libro es corporativo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar las referencias. Las referencias, o sea, cuando ustedes van a trabajar ya lo que le dicen bibliografía o las referencias bibliográficas, cómo vamos a trabajarlo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Las referencias con los mismos autores en la misma sucesión se ordenan por el año de publicación, con el más antiguo en primer lugar. Por ejemplo, si ustedes en un documento han citado 2 libros del mismo autor, por ejemplo, Hernández, R. Fernández y Baptista, pero el primer autor del libro fue en el 2010 y el segundo libro fue publicado en 2014. Entonces ordenamos nuestra bibliografía de acuerdo al año. Vamos a colocar en primer lugar el año más antiguo, que es, por ejemplo, en este caso, el 2010 y después el 2014. Las referencias con el mismo autor y con la misma fecha de publicación se ordenan alfabéticamente por el título. Entonces aquí vamos a trabajar, digamos, le vamos a colocar la A y luego le vamos a colocar B, si lo citamos 2 veces. El Diccionario de Ciencias de la Comunicación, digamos AG. Entonces, este va a ser primero porque la A va de primero y le colocamos aquí A. Luego vamos a citar el otro que tiene el título HZ. Lo vamos a colocar en segundo lugar y le vamos a colocar aquí B. Va entonces en orden alfabético. Eso sí lo citamos 2 veces en el mismo documento. Y luego tenemos las referencias de los libros. Aquí las referencias de los libros se hacen de la siguiente manera. Se escribe el nombre del autor, el año, el nombre del libro y luego la editorial. Esos son los datos que llevan las referencias bibliográficas.
el nombre del autor, el año, el nombre del libro y la editorial. Aquí están los ejemplos. Luego, ejemplo con 2 o más autores. Aquí solo se escriben de los 3 autores, luego el año, el nombre del libro y luego también la editora. Ahora, algo muy importante. Las guías, los manuales, los temarios, los módulos, el CNB, el EDEC, el ODEC, se referencian como libros, esos son libros. No importa que estén en digital, todos los documentos en PDF que tienen un autor, un año, un nombre y una editorial son entonces libros. Se consideran como libros aunque estén en PDF, ¿verdad? Aunque sean digitales y están en PDF, se consideran como libros. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta porque muchas veces tomamos como referencia los módulos que trabajan en los cursos, ¿verdad? Entonces, esos módulos son libros. Solo que esos módulos a veces no aparecen con un autor individual, sino un autor corporativo, y el autor corporativo es la EFPEM, USAC y el PADEP, y en su momento se los voy a explicar, ¿verdad? Bueno, luego podemos consultar tesis también. Hay tesis, ¿verdad?, que podemos descargar del internet y las podemos consultar y tomar información de ahí para el informe que estamos realizando, pero siempre utilizando estas normas, ¿verdad? Ahí vamos a colocar el nombre del autor, el año de la publicación, aquí dice título con letra itálica, pero eso lo vamos a, ya lo tira automáticamente la computadora, yo se los voy a indicar también en su momento. Luego el tipo de tesis de grado o posgrado, nombre de la universidad que otorga el título, si la tesis se descargó de una página web, se coloca al final la URL. Y aquí está el ejemplo. Por ejemplo, aquí es 2011, ¿verdad? Lima N 2011, el nombre del título o el título de la tesis, y luego se escribe ahí tesis de grado de la Universidad de San Carlos USAC, repositorio institucional de la universidad, y se coloca la URL. Eso sí se consultan tesis. Y luego también cuando se consultan revistas, aquí está la estructura de cómo trabajar. Colocamos el apellido, el año de la revista, el título del artículo que consultamos, el nombre de la revista, el volumen, el número de edición y las páginas. Si la revista es electrónica, al final se agrega la URL. Por ejemplo, Montejo H 2021, la emancipación del pensamiento para el aprendizaje, se llama el artículo. La revista científica, la revista se llama Revista Científica, Sistema de Estudios de Posgrado CEP, volumen 4, y luego tenemos ya ahí las páginas que son las 11 y 20, y tenemos la URL. Esto es cuando citamos revistas. Cuando citamos sitios web, entonces colocamos el apellido del autor, la fecha, el año, el mes, día que fue publicado, el título de la publicación, el nombre del sitio web y la URL. Y que también aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Aquí el autor es Guevara A. Fue publicado el 19 de febrero de 2022. El título de la publicación, texto argumentativo. Nunca pensaste que fuera tan fácil. El nombre del sitio web es INET 21 y luego la URL. Nota, si la publicación no tiene autor, se sustituye por el nombre del sitio web en autor corporativo. Y aquí está el ejemplo. Si no tuviera autor, entonces se coloca en solo el nombre del sitio web, la fecha de la publicación, el nombre de la publicación y la URL. Pero nosotros también sugerimos que cuando consulten sitios web, que sean sitios web confiables, que sobre todo que tengan un autor que respalde la información, ¿verdad? Eso es nada más. No sé si tienen dudas. Vamos a hacer un ejemplo.
compañeras. Lida, perdone, en el caso de las referencias o de la bibliografía, prácticamente al momento de nosotros citar, se ingresan en Word y ya cuando nosotros le damos, por ejemplo, insertar las referencias automáticamente, Sí, ya nos tiran como que un glosario de las referencias citadas. ¿Esas son las referencias o tenemos que ingresarlas manualmente, dice usted? Esas son las referencias. Hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer manualmente y lo podemos hacer digitalmente también. Bueno, entonces Sí, de podría las dos maneras. hacerse digitalmente. Es más fácil, tiene que tener en su compu la edición APA, tiene que tener esa aplicación ahí en su computadora, Normas APA. Todavía no está la 7ª edición, pero está la 6ª, y con la sexta es parecida a la 7ª, ¿verdad? Vaya, gracias. Eso tiene que estar, tiene que tener esa aplicación en su compu. Muy bien. No sé si hay otra, si no pasamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan podamos hacerlo más práctico, ¿verdad? ¿Qué dicen? No las escucho, como que me quedé sola. Sí, licenciada, está bien, vamos a ver el ejemplo porque de hecho siempre surgen dudas, pero ya cuando uno está en el proceso, entonces no es como que veamos Muy bien. y de repente ahí nos surgen más para poder exponerlas. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, pero antes todas deberían ya de tener su índice de temas, ¿verdad? Porque eso sí es necesario que lo tengamos. Que tengamos nuestros temas de los dos grandes temas. Señor Marlene, ¿podría cerrar su micrófono, por favor? Muy bien. Entonces, tenemos los dos grandes temas, ¿verdad? Este es el problema y la solución. La vez pasada lo vimos. Tenemos que trabajar los temas que nosotros consideremos o los subtemas que nosotros consideremos de cada gran tema. Eso es importante ya tener. Muy bien. Entonces, vamos a investigar ahora cómo lo vamos a trabajar en nuestra revisión documental. Aquí tenemos el formato, ¿verdad? Que hemos trabajado. Perdón, eso no es. Aquí tenemos el formato. Ya la mayoría de ustedes, solo faltan como 2 personas que no me han entregado el trabajo. La mayoría ya lo entregó, la mayoría lo hizo bien. Habían algunas pequeñas situaciones que yo me tomé el tiempo para poder corregirlas, ¿verdad? Pero la mayoría estaba bien. Entonces ya trabajamos del informe, la primera parte, que es el estado situacional, ¿verdad? Aquí colocamos una tabla, aquí describimos la modalidad, luego hicimos la explicación de la situación problemática, colocamos la categoría, las competencias. Hasta ahí, la mayoría ya lo trabajó, ¿verdad? Solo faltan unos 2 compañeros que no lo han trabajado, Pero ahí la mayoría ya lo trabajó. Entonces, ¿qué vamos a trabajar ahorita? Es la definición del problema, revisión documental. Entonces, aquí vamos a colocar nuestro primer concepto, pero eso yo se los voy a decir ya de manera presencial. Aquí es donde vamos a trabajar el fundamento teórico aplicando las normas SAP. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo. Como ya tenemos nuestros temas, entonces vamos a investigar. De hecho, yo les voy a mandar por el grupo de WhatsApp, les voy a estar enviando también un enlace de una página que yo tengo. Ahí en esa página
está una biblioteca digital donde ustedes pueden encontrar libros, ¿verdad? Y si no, si tienen, digamos, ya sus temas, solo pueden buscar en Google Académico también, ahí hay muchos libros relacionados a los temas que ustedes van a trabajar. Tienen que ser en PDF los libros. Pueden escribir en Google, por ejemplo, motricidad fina, PDF, y le dan Enter, y ya les tiran varios libros en PDF. Bueno, entonces vamos a trabajar en este momento lo que es entonces el ejemplo, cómo se va a hacer. Aquí tenemos el tema que es motricidad, ¿verdad? Ese es nuestro tema. Bueno, ese es el primer concepto que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a tomar una hoja en blanco para hacer el ejemplo. Bueno, voy a trabajar el tema motricidad, ¿verdad? Ese es mi tema. Vamos a trabajar en Arial 12. Eso lo tienen que anotar. Arial 12, entrelineado. Aquí miren, entrelineado 1.5. De una vez le vamos a dar en el formato ya viene con ese tipo de letra y también es entrelineado. Pero como vamos a hacer un ejercicio todas que yo le voy a dejar para que hagan en casa, entonces vamos a tomar el documento en blanco, colocamos Arial, letra Arial, el número de la fuente es 12 y entrelineado 1.5. Muy bien, entonces, aquí yo ya tengo una cita de un autor. Vamos a ver. Esta cita es de un autor. El autor es... Ese autor es inventado, no es real, ¿verdad? Pero digamos que el autor es López, el año en que fue publicado el libro es 2013 y la página que yo consulté es la página 9. Bueno, entonces aquí ya está la cita. Ahora, ¿cómo trabajamos esa revisión documental? Ahorita lo vamos a hacer en un documento en blanco para que ustedes vean. Bueno, como esta revisión documental es el primer escrito. No sé si ustedes han escrito algunos libros o quizás alguno de ustedes ha escrito un libro o algún folleto, no lo sé. Pero si no, este sería su primer escrito, su primer libro, ¿verdad? Porque esto va a ser creación de ustedes. Entonces, este documento, este informe de investigación-acción va a ser el primer libro que ustedes van a escribir o el segundo libro en algunos casos, ¿verdad? Bueno, entonces nuestro tema es motricidad. Entonces trabajo aquí ¿cómo voy a iniciar ese trabajo? Yo voy a producir, o sea, voy a escribir de mi propia creatividad lo que yo sé de motricidad. Entonces voy a iniciar de esta manera. Entonces escribo, es importante que en el nivel preprimario se desarrolle la motricidad tanto gruesa como fina, ya que son habilidades que le permiten a los niños y niñas tener movimientos en el cuerpo que le ayudarán en el proceso de aprendizaje, por lo tanto, es necesario realizar ejercicios para desarrollar dichas habilidades que son
fundamentales para la vida. El aula, aquí me confundí, el aula es un espacio esencial para el desarrollo de actividades que se planifican, actividades que se planifican tomando en cuenta que es un componente del área de el área de destrezas de aprendizaje. Bueno, esto yo lo estoy haciendo de mi propia creatividad, con mis propias ideas, de acuerdo a lo que yo sé de la motricidad, de acuerdo a lo que yo he leído, de acuerdo a la experiencia que yo tengo de lo que es motricidad. Bueno, ese es mi libro, pero ahora necesito fundamentar esto que yo estoy diciendo con una cita de un autor. Por eso entonces voy a consultar un libro que hable de motricidad y entonces ahí voy a citar al autor con las normas APA que acabamos de explicar, ¿verdad? Entonces vamos, y yo ya tengo la cita aquí. Y entonces coloco la cita, ahorita les voy a indicar cómo. Copio la cita. Voy a copiar del libro la cita. La coloco aquí. Punto. La coloco aquí. Todo el documento lleva entrelineado 1.5. Y le voy a dejar sangría porque así establecen las normas APA. Entonces aquí arribita hay unas flechas, ¿verdad? Y aquí le doy clic y me tira ya la sangría. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Como esto que está aquí no es mío, esto es de un autor. Entonces voy a citar, voy a poner el nombre del autor donde tomé la cita. Y el nombre del autor es López, es el apellido del autor, perdón. El apellido del autor, el año que es 2013. Lo estoy haciendo esta cita se llama cita basada en el autor. Así lo expliqué hace un momentito. Y es de más de 40 palabras. Es una cita narrativa de más de 40 palabras que es citada por el autor. O sea, cita narrativa basada en el autor. Por lo tanto, el autor lo voy a poner en el año. Y aquí, ¿qué me toca colocar, compañeras? ¿El número de página? Ah, el número de página. Página, vamos a decir que es la página 30. Muy bien. ¿Se ingresa así, licenciada, manualmente? Podemos hacerlo manualmente y si no, entonces también, solo que lo podemos hacer, le voy a indicar aquí, lo podemos hacer donde dice referencias, vamos a referencias, nos vamos aquí, vamos a ver referencias, aquí están las normas APA, ¿sí? Buscamos la 6ª edición, le damos entonces insertar cita, agregar nueva fuente, pero eso yo se los voy a explicar mejor ya presencialmente, porque si no, no necesita otra capacitación para ello. Y entonces ya escribimos el nombre del libro. El autor del libro es, digamos, aquí, López, vamos a inventar. Lita, perdone, cuando ¿Sí? son más de 40 palabras y le agregamos sangría, no hay que tendríamos que disminuirle la cantidad, el número de letra, por ejemplo, si lo trabajamos en 12 y como es mayor de 40, bajarle a 10. No, la 7ª edición dice que no. Lo vamos a dejar con el mismo tipo de letra y el únicamente mismo con sangría. Únicamente con sangría. Gracias. La motricidad fina vamos a colocar en párvulo, así inventado nada más.
Estamos contando el título, el año, 2013, la ciudad, vamos a decir México, el editorial, digamos que es UCIPE. Y le damos a aceptar. Y entonces ya nos tiró aquí, mire. Pero ¿qué pasa? Aquí no está de acuerdo a norma ZAPA, séptima edición. Porque la norma ZAPA me dice que si yo quiero hacer parentética, una cita parentética aquí abajo o arriba, no tengo que poner, aquí me salió otro paréntesis de más. Vamos a corregir otra vez la cita. Le puse año 2013, ¿verdad? Le di a aceptar. Y entonces aquí me salió de esta manera. No está correcto. Pero lo puedo hacer así y le puedo dar clic aquí, le puedo dar convertir en texto estático y entonces ya lo puedo trabajar manualmente, ¿verdad? Entonces sería así, mire. Y ya me queda, pero solo como cita parentética, no como cita basada en el autor. Entonces solo estaríamos utilizando cita parentética. Por eso es de que yo prefiero hacerlo a mano y después ya se ordena la bibliografía manualmente también. Entonces, ustedes van a decidir ya cuando trabajemos presencialmente si lo van a hacer manual o de manera parentética. Yo prefiero hacerlo manual porque para mí es más fácil, ¿verdad? Y no es más complicado, Licta, perdone, si se hace de manera manual, dice usted, al momento de la referencia, porque fíjate que de manera manual, citar así como usted está citando, está fácil. Aunque de manera parentética, como usted dice, para mí es mucho, a mí se me hace más fácil porque yo ya lo inserto, cumplo con los campos que me pide la cita y al momento ya de marcar puede hacerlo, o sea que, señor ya me Janet, facilita porque automáticamente ya me la corrige, digamos, con el nombre del autor, el nombre del libro, la fecha, la edición, o sea, todo, ¿me entiende? Ya lo ingreso. En cambio, siento yo que al trabajarlo manual se complicaría un poco. Ajá, pero yo como creo dice que usted, va a quedar a criterio de cada uno de ustedes, señor Janet. Lo que yo quiero aquí en esa cita parentética, perdón, si lo hacen digital y a ustedes les parece más fácil, lo pueden hacer. Pero lo importante es que se cumpla con las normas SAP, ¿verdad, Sen? bueno. Entonces, yo creo que ya cuando trabajemos en grupitos de 10, vamos a poder comunicarnos de una manera mejor y ahí ya vamos a decidir, ¿verdad? Los que quieran hacerlo manual o los que quieran hacerlo digital, lo pueden hacer, ¿verdad? Bueno, entonces eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos aquí. Esta parte de aquí, ¿quién la hizo? ¿De dónde lo sacamos? Esa la hizo usted. Ajá. Y después esto es lo que el autor dice, ¿verdad? Ajá. Cuando se hace, como dice la señora Janet, si se hace de manera digital, así como lo hicimos hace un momentito, ya no hay ningún problema porque ya tenemos el nombre del libro y todos los datos del libro. Pero si lo hacemos manualmente, entonces aquí provisionalmente vamos a escribir los datos que me va a pedir la referencia bibliográfica. Por ejemplo, López, López 2013. Digamos que el libro se llame La motricidad en los niños. Vamos a ver que es de la es de UCIPE, ¿verdad? Y el país es México. Entonces, ya escribimos los libros aquí, el nombre del libro para que no se nos olvide, porque cuando hagamos nuestra bibliografía, vamos a saber de dónde sacamos la información. Entonces, esto es provisionalmente. Si lo hacemos de manera digital, como dice la seño, es más fácil también. ¿Por qué? Porque ya la referencia, ya solo se le da aquí insertar bibliografía y automáticamente le tira los datos de todos los libros. Pero como les dije, eso lo vamos a hacer cuando ya trabajemos en grupos pequeños. Entonces, si lo hacen manualmente, tienen que escribir los datos del libro aquí, miren,
y lo colocan con amarillo, porque eso va a estar provisional, porque nos va a servir para nuestras referencias bibliográficas. Muy bien. Entonces, ahorita lo vamos a quitar, ¿verdad? Y luego, entonces, ¿qué hacemos después de que ya citamos al autor? Entonces, comentamos, va otro comentario nuestro. Dice, y entonces ya lo hacemos, comentamos o interpretamos lo que el autor dice. Y entonces escribimos. Como indica el autor, la motricidad se relaciona con la coordinación, porque eso es lo que dice el autor. La motricidad se relaciona, dice, con la coordinación de los movimientos del cuerpo desde el nacimiento el niño realiza movimientos, pero estos se van haciendo más intencionados de acuerdo a la edad. Y aquí empezamos a comentar lo que el autor dice, ¿verdad? Entonces yo a lo que quiero llegar es de que esta parte de aquí la creamos nosotros. Citamos y luego hacemos un comentario de lo que el autor dice y así vamos trabajando todos los conceptos que ya hemos investigado o que vamos investigando. A la par que vamos trabajando esto, vamos investigando los conceptos, ¿verdad? Eso es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Que ustedes trabajen primero su producción, citen al autor y luego hagan el comentario del autor. ¿Qué norma vamos a utilizar? Puede ser esta narrativa o puede ser la parentética. Si es la parentética, entonces todos los datos lo colocamos aquí al final, ¿verdad? Y colocamos aquí, por ejemplo, López, entre paréntesis. López. (2013), página 32. Y ahí está, mire, la parentética. Esa se llama cita parentética. Porque Liga, perdone, ya ¿sí? no se coloca tampoco, por ejemplo, según López Sí, se 2003. puede. Ah, bueno. Ajá. Aquí ya no, pero aquí sí, cuando es aquí la hice. Perdone, voy a ver y no le voy a dar no guardar, aquí ya la tengo. Ahorita porque la estoy haciendo en vivo. Entonces, pero aquí ya la tenía hecha. Entonces vamos aquí. Colocamos esto que es nuestra creación. Colocamos López 2013, indica que, manifiesta que, afirma que. Siempre debe haber un conector aquí, una palabra que conecte lo que dice el autor, ¿verdad? Para que no vaya así tan en seco, ¿verdad? Indica que, afirma que, dice que, ¿verdad? Y luego aquí viene el comentario y aquí abajo coloqué el nombre del libro para que al final cuando me tocara hacer mi bibliografía, mis referencias bibliográficas, yo tenga los datos del autor, porque muchas veces se nos olvida de qué libro tomamos la información. Entonces, ¿hay alguna duda al respecto? Ligda, sí, con una pregunta. Arriba, donde usted empezó en la motricidad, digamos que es como un resumen de lo que nosotros investigamos. Así entiendo yo. Esto es una Sí. producción suya, o sea, es como cuando usted le dice a sus estudiantes, hábleme de su mamá, ¿verdad? Ajá. Entonces la mamá, empieza el niño a hablar de la mamá, ¿verdad? De lo que sabe de su mamá, de las experiencias que ha vivido con su mamá. Entonces, Ok. yo le digo, señor, hábleme de la motricidad. Entonces, usted me va a hablar de la motricidad de acuerdo a su experiencia, a lo que ha leído, a lo que sabe de la motricidad. Ajá. ¿Sí? Sí, así exacto, es. Ligda. Pero mire, disculpe. Ahora, abajo donde usted tiene ahí. Ese es comentario.
Ah, bueno, ya le Comentario de lo que dijo el autor. Ah, bueno. ¿Mm? A ver, No, sí, señor. eso no le había entendido. Entonces me dice que arriba es de lo que yo sé y abajo. Es comentario o Bueno, interpretación de lo que dice el autor. comentario o interpretación. Gracias, Ligda. Bueno, vamos aquí, no sé, es que como no puedo ver quién levanta la mano. Ay, Pero- ya, es que lo cuelgue. Señor Magnolia, si pudiera cerrar su micrófono. Ay, señor Jimena, parece que está levantando la mano. Sí, Lick, perdone, solo tengo una pequeña inquietud aquí. Digamos, en mi caso, ¿verdad? Voy a iniciar con lo que es el lenguaje, ¿verdad? Entonces Ajá. escribo yo según mi experiencia, que es el lenguaje. Ajá. Después ya voy a buscar un autor que se refiera a lo del lenguaje y abajo Ajá. yo tengo que interpretar lo que el autor me indica. Así es, señor. Muy bien, así es. Gracias, muy final. Vale. Alguien más levantó la mano, solo que no veo quién es, no se puede ver. Licenciada, Sí, licenciada, profesor. disculpe. Sí, profesor Maino. En el caso de la cita del autor, hay una cantidad de líneas establecidas, o uno puede copiar, digamos No, que es un resumen que se... no, puede ser más de 40 palabras. Puede ser por lo menos de una media página, o lo que dice el autor. Yo he visto libros donde bueno, citan hasta media página, pero es más recomendable que citen de por lo menos unos 10 renglones, ¿verdad? de acuerdo, licenciada. Ujú. Ligda, Aquí tengo, ¿la letra es Arial o 12. es Times New Roman? no, es Arial 12. Ah, Y bueno. por eso le decía al principio que no tomamos todas las normas de la norma ZAPA, no las tomamos todas, solo para situaciones de cita nada más. Porque si tomáramos todas, sería otro tipo de letra. Pero la universidad establece que utilicemos Arial 12. Voy a cerrar esto y voy a... Yo ya hice, Disculpe, una pregunta. ¿sí? Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Solamente para salir de dudas, en cuestión de títulos, ¿igual es el número de letra? Sí, ahorita sí. Yo les voy a explicar ya cuando tengamos que pasar al formato, pero ahorita escríbalo con el mismo tamaño para avanzar. Lo que quiero yo es que Gracias. avancemos en el fundamento teórico. Veamos, aquí tengo un ejemplo ya bien elaborado. Ese lo hice así, aquí ya está bien elaborado. Entonces aquí ya les indico claramente, aquí vamos a hablar el tema, es el juego, no sé si lo están viendo. ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí, Ligda, sí. El tema es el juego como recurso didáctico. Aquí entre paréntesis, con color rojo dice, introducción al tema. Escriba con sus propias palabras un párrafo a modo de introducción del tema. ¿Sí? ¿Verdad que ahí está bien, llama claro? ¿Verdad? Ahora aquí ya escribimos lo que dice el autor, solo que aquí tiene que ser entrelineado 1.5, ¿verdad? Aquí no cambia de entrelineado ni de número de fuente, sigue siendo 12, Arial 12 y entrelineado 1.5. Aquí con rojo dice cita narrativa larga. ¿Cuántas palabras tiene esto? Tiene 91 palabras, porque si nosotros lo justificamos a la parte izquierda nos dice que tiene 91 palabras. Entonces esa ya es una cita narrativa larga, ¿verdad? Y aquí ya dejamos la sangría que necesitamos dejar. Esa es una cita narrativa según el autor, porque escribimos al inicio el nombre del autor, el año y escribimos menciona qué y el número de página al final. Entonces, aquí está bien explicado el ejemplo, también yo se los voy a enviar. Esto es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Con nuestras propias palabras, lo que el autor dice y aquí comentario de la cita anterior de Gutiérrez 2017, hacemos el comentario aquí. Y luego volvemos nuevamente a citar otro autor, ¿verdad? Y luego hacemos el comentario nuevamente. ¿Sí? Y luego aquí tenemos, todo lo que aquí se me desconfiguró, permítame, voy a regresar. Luego aquí tenemos nuevamente el comentario de lo que dice el autor,
Luego la cita, solo que aquí ya tenemos parentética, mire. Esta cita es cita parentética. La tenemos aquí al final y aquí comentamos lo que el autor dice. Luego tenemos una cita de narrativa corta, que es aquí de 40 palabras. Y estas se escriben, si miramos aquí ¿cómo le llama? Ya se me olvidó. La marcamos, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que es una cita de 40 palabras. Como es de 40 palabras, entonces va entre comillas. Es cita, ¿cómo se llama esta cita donde se escribe primero el autor? ¿Cómo se llama? Según el autor, ¿verdad? Cita según el autor, porque se escribe de primero el autor y después el número de páginas. Solo que como es de menos de 40, es de 40 palabras exactamente, la escribimos entre comillas y aquí no lleva sangría. Y aquí luego interpretamos lo que la cita dice. Y luego aquí hacemos una cita parafraseada. ¿Se recuerdan que también hay citas parafraseadas? Esa ya solo lleva el nombre del autor y no lleva número de página. Entonces aquí tenemos ya explicadas los 3 tipos de cita que vamos a utilizar. Si queremos utilizamos la parentética o si queremos utilizamos la otra, la que es según el autor, ¿verdad? O basada en el autor. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? ¿Ya quedó claro? Este ejemplo yo se los voy a mandar, miren, para que puedan ustedes empezar a trabajar. Muy bien. Licenciada, ¿Sí? en el caso de, digamos, que del comentario personal y con el comentario con respecto al autor, en cuanto a los párrafos, ¿cuánto es la cantidad de líneas? Como mínimo 5 líneas, no muy corto. Aquí está de 4, pero ustedes lo pueden hacer como mínimo 5. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que quedó claro o no se entendió nada, ¿verdad? No sé si... Sí quedó claro, bueno, sí quedó claro, Lidia. Bueno, a mí sí me quedó claro. Bueno, yo creo que para eso también va a ser muy importante que asistan a las reuniones pequeñas que vamos a tener con grupos de 10, porque ahí vamos a trabajar ya de manera personal, ¿verdad? Porque yo me voy a dedicar un tiempo a cada una. Entonces, por favor, no, si faltan, entonces sí vamos a tener problemas. Yo quiero que el día que les indique que nos tenemos que reunir de manera presencial, lleguen todas, porque es para beneficio de ustedes, ¿no? Porque van a tener dudas y ahí vamos a poder solucionarlas, ¿verdad? Y si no las solucionamos, pues vemos de qué manera, pero tenemos que entender bien este proceso. ¿De acuerdo? Licenciada, una última pregunta. Con respecto, digamos, el documento que vamos a trabajar, aquí estoy viendo en ese documento hay diferentes clases de citas, entonces se puede ¿Sí? trabajar todas las citas. Todas las citas, pero si usted no se quiere complicar, trabaje solo una, la narrativa o la parentética, pero ahí queda a criterio de cada uno de ustedes, ¿verdad? Sí, Lo pero digamos importante es que la apliquen. de acuerdo al ejemplo que está ahí, estoy viendo que sí, hay como que están combinados. Sí, aquí hay basada en el autor y hay parentética, mire. Hay de 40 palabras y hay de menos de 40 palabras. Pero sí se puede trabajar una, digamos, Sí, se puede. gracias. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda o yo sé que, como les decía, es un poco complejo, ¿verdad? Pero, como les decía, cuando estemos ahí en los grupos ya de 10, creo que vamos a poder resolver las dudas que se presenten. Bueno.